Ya chicos, bueno, el tema de hoy día es célula procariota. Ya saben que según la evolución hay dos tipos de célula procariota y célula eucariota, ¿verdad? La principal diferencia está en la presencia de carioteca. El término cario significa núcleo, ¿ya? Por eso que van a ver eucariota y procariota. La diferencia está en la presencia de carioteca. Bueno, hay más diferencias, pero la principal es esa, la presencia de carioteca. En la célula eucariota existe carioteca, que es la membrana nuclear envolviendo al núcleo. En la procariota no existe carioteca, tienen un núcleo desnudo, ¿ya? Bueno, es un ADN desnudo, ¿ya? Entonces, un núcleo sin carioteca en procariotas, un núcleo con carioteca en eucariotas, ¿ya? O la presencia de carioteca simplemente. Hay más diferencias, sí, sobre todo el tamaño, presencia de organelos y otras cosas más. Ya. Como saben, el descubridor de la célula, Roberto Hood, utilizando una lámina de corcho, descubrió la célula, ¿no? Pero en exámenes mayormente se han preguntado por quién fue el científico que observó y describió por primera vez células vivas. ¿Quién fue el hombre que vio por primera vez células vivas? ¿Alguien ahí? A ver. El primer científico que observó y describió células vivas. No fue Hood, porque Hood utilizó lámina de corcho y corcho tiene células vegetales muertas. Bueno, a ver. ¿Qué científico observó por primera vez células vivas? ¿Alguien ahí que responda? Nadie, a ver, vamos a ver. Yo, dice. Nadie, entonces nadie. Bueno, el hombre que observó por primera vez, ¿quién dice aquí? Jesús Ventura. No, Jesús Ventura, tú no, pues. No es la respuesta. Ya. Fue Anthony van Leeuwenhoek, ¿ya? Este hombre fue quien observó por primera vez células vivas. Leeuwenhoek, ¿ya? Él fue el primero en ver células vivas. ¿Qué células vivas vio? Sobre todo espermatozoides. También vio los protozoos. Espermatozoides, protozoos o protozoarios. Por eso que también le consideran a él como el padre de la protozoología, a Anthony van Leeuwenhoek, el primero en ver células vivas. ¿Ok? Ya. Bueno, entonces nadie dio la respuesta. La respuesta, sigamos. Ya. ¿Qué más? Dentro de las partes de la célula eucariota está, por ejemplo, algunos dicen la envoltura celular. Y eso está representado en la célula vegetal por la pared celular, que otorga rigidez sobre todo. Y seres eucariotas como las algas, los hongos y las plantas, en sus células poseen pared celular. En las algas esa pared está hecha de celulosa, mucílago también tiene. En los hongos principalmente está hecha de quitina. Y en las plantas, celulosa, pectina, hemicelulosa y otros más. Pero el principal componente es la celulosa. Bueno, en la célula animal, incluyendo la célula del hombre, no existe pared celular, ¿verdad? Hay un equivalente que es hecho de oligosacáridos, que es para el reconocimiento celular, el llamado glucocálix, ¿verdad? ¿Ya? Y luego está la membrana, que es la que decide qué sustancias tienen que ingresar o salir de la célula, la membrana celular o plasmalema. Y también luego viene lo que son, que es la membrana, representa la membrana, ¿ya? Por eso que también se le llama que ella es selectiva, porque selecciona qué sustancias van a ingresar o salir de la célula. Generalmente que ingresen sustancias útiles y que salgan sustancias de desecho o inútiles de la célula. Luego viene el citoplasma. En el citoplasma están, por ejemplo, los organelos y los organoides. Los ribosomas, ¿son organelos o son organoides? A ver, ya hice por una... Ahí, chévere. O sea, lo que dices ahorita, ellos le va a llegar en 30 segundos, 30 segundos. Ah, bacán. Esperamos. Ya. Entonces, los ribosomas, ¿son organelos o son organoides? A ver, mientras esperamos ahí las respuestas, organelos o organoides. Ribosomas. ¿Qué les han dicho ustedes? ¿Son organelos o son organoides? Ya, ahí, mientras producción me va a decir quiénes contestaron, nosotros vamos avanzando. ¿Ya? A ver. Hoy vamos a ver a los organelos, vamos a ver a los organoides, vamos a ver al sistema de endomembranas, ¿sí? Y parte del núcleo, tal vez, si es que no alcanza el tiempo. Ya. Vamos a empezar con los organoides, ¿ya? ¿Qué organoides citoplasmáticos? Vamos a empezar con estos que están aquí de color morado. ¿Quiénes son ellos? Bueno, a ellos se les llama centriolos. En conjunto, algunos libros le dicen centrosoma, ¿ya? Centriolos. Entonces, ¿quiénes son los centriolos? Es los que están aquí representados de color morado, les dije, ¿no?
¿Qué son ellos? Bueno, son organoides. ¿Y para qué son estos centriolos? Ya. Los centriolos existen en célula animal. O sea, las plantas no tienen centriolos, ¿ok? Ya. Y hay un error incluso hasta en las universidades, cuando hacen las prácticas de mitosis sobre todo. Y ahorita vamos a ver cuál es ese error. Ya. Entonces, centriolos en célula animal. ¿Y qué hacen los centriolos? Los centriolos son los organoides que se encargan de formar, ¿qué cosa? Ya. Ellos forman el uso acromático, también llamado mitótico, ¿ya? Durante la mitosis. ¿Qué es eso? Vayamos allá para explicarlo. ¿Ya? Entonces ellos forman el uso acromático durante la mitosis. A ver, vamos a ver por acá. Ya. ¿Qué están respondiendo? Ah, ya, chévere. María Laura, organelos. Romario, organelos. Ya. Denis, organelos. Jesús Ventura, organelos. Ya, muy bien, listo. Ya. Ya, entonces la pregunta fue, les dije si los ribosomas deben ser considerados organoides u organelos, ¿no? Ya, y han contestado la mayoría organelos. Ese también hay un tipo de, ahí tal vez de dilema o confusión en los que son los libros o módulos de la CEPRE sobre todo, ¿ya? Para explicar si son organelos o son organoides. Y ahora vamos a ver qué son ellos. A ver, estábamos hablando de los centriolos que estaban en la célula animal. Supongamos que esto sea una célula animal, ¿ya? ¿Ustedes saben cuáles son las etapas de la mitosis? ¿Cuáles son las etapas de la mitosis? Porque la mitosis tiene dos etapas. ¿Cuáles son esas dos? El que conteste esas dos etapas se gana media beca, ¿está bien? ¿Sí? Media beca. El que contesta cuáles son las etapas de la mitosis. Son dos. ¿Ya? Son dos. Ya. Mientras esperamos la respuesta, vamos a hacer acá otras cosas. Ya ver. Hay un proceso en la mitosis que ustedes conocen como la profase, ¿verdad? Metafase, ¿verdad? Después sigue la anafase y telofase, ¿verdad? ¿Cierto? Ya. ¿Pero cuántas hay acá? Aquí hay 4, ¿no? Yo te he dicho que en la mitosis hay 2 etapas. ¿Cuáles son esas 2 etapas? Aquel que ha contestado esto no es, así que vaya pensando. Ya bueno. En la profase, ¿qué ocurre en la profase? Dice que la célula se pone casi esférica, crece y se pone casi esférica. Desaparece la carioteca. ¿Qué era la carioteca? ¿Se acuerdan? La membrana del núcleo, ¿no? Entonces, si ahí está la carioteca, esa carioteca desaparece o se desintegra. Y cuando se desintegra la carioteca, aparecen los centriolos. ¿Dónde se van los centriolos? Los centriolos se van a los polos. A los polos. ¿Qué son los polos? Son los extremos de la célula. ¿Ya? ¿Cómo que los extremos? Así como nuestro planeta. A ti en geografía te han enseñado que nuestro planeta tiene un polo norte y un polo sur, ¿sí o no? ¿Ya? Igual es en la célula. Son los polos de la célula. ¿Ya? ¿Y para qué los centriolos se van hacia los polos? Los centriolos se van a los polos para formar esta estructura que ustedes ven en todo dibujo de mitosis, sobre todo. ¿Ya? En todo dibujo de mitosis o meiosis van a ver eso. ¿Qué cosa es eso? Eso representa el uso acromático o uso mitótico. ¿Y quién lo ha formado? Los centriolos, cuando ellos se dirigieron hacia los polos. ¿Ya? Entonces, por eso que eso ven ese dibujo en la mayor parte de esquemas de lo que es mitosis, así sea en tu libro de CEPRE o página de internet, ¿cierto? Ya. Bueno, entonces ya sabes quiénes forman el uso acromático o mitótico, los centriolos. ¿Ya? Que en conjunto se llaman centrosoma, también dicen algunos libros, ¿no? ¿Y dónde están? En célula animal. O sea, las plantas no tienen centriolos. Las plantas no tienen centriolos, pero las plantas ¿hacen o no hacen mitosis? ¿Qué creen ustedes? ¿Las plantas hacen o no hacen mitosis? ¿Qué les han dicho? Generalmente en colegio, en universidad, cuando quieren hacer mitosis en práctica, le piden célula de cebolla. ¿Y cómo que sí? Le piden raíz de cebolla sobre todo. Así sea en colegio o universidad. A nivel mundial, la práctica más fácil para ver mitosis, o las fases de la mitosis, es con raíz de cebolla. ¿Ya? Con raíz de cebolla. Y ahí se observan en las células de la cebolla. O sea, las plantas también hacen mitosis, ¿sí o no? Pero las plantas no tienen ese o esos centriolos. Entonces, ¿cómo hacen ellos? ¿No formarán su uso acromático? Ellos sí tienen que formar también su uso acromático, solo que las plantas presentan otras estructuras equivalentes a los centriolos. Estas son estas estructuras. Por eso que le he puesto de una forma muy parecida a los centriolos, solo que con otro color, ¿no?
¿Cómo se les llama a ellos? Las plantas no tienen centriolos, pero ellas tienen casquetes. Ellas tienen casquetes polares. ¿Por qué polares? Porque se van a los polos. Por eso el nombre de casquetes polares. Y entonces, ¿quiénes tienen casquetes polares? Las plantas. Casquetes polares en célula vegetal. Ya, en célula vegetal. ¿Y qué cosa hacen? Lo mismo que los centriolos. Bueno, también forman el uso acromático o uso mitótico durante la mitosis. ¿Ya? Uso acromático o uso mitótico durante la mitosis. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué les he dicho? Que para colegio y universidad, a nivel mundial, la práctica más fácil se pide, ¿qué cosa? Se pide raíz de cebolla, para ver la célula de cebolla con la fase de la mitosis. Esa de profase, anafase, metafase. Así, por ejemplo, una película, así de los que les gusta ver películas, había una trilogía de películas de vampiros, que hace poco, nada más, unos cuantos años atrás. La última trilogía de vampiros, que ustedes recuerdan cuál es. La última película de vampiros de trilogía, Crepúsculo, ¿sí o no? ¿Verdad? Ahí donde salió un vampiro de dudosa sexualidad. Bueno, en esa película, los que han visto esa película, en la primera escena que los protagonistas se hablan es en la práctica de biología. Ya, el que recuerda, el que ha visto esa película, ¿no? No creo la protagonista se llamaba Bella, creo, y el protagonista Edward, algo así, ¿no? Ya. Ellos por primera vez se hablan en la práctica de biología, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Y qué tema estaban viendo? Estaban viendo mitosis en esa práctica. ¿Y qué decía la pizarra del profesor que estaba ahí en esa escena? Decía célula de cebolla. Ya ven cómo a nivel mundial la práctica más fácil es pedir raíz de cebolla para ver esa célula. ¿Ya? Y los protagonistas se arranchaban en el microscopio, ¿no? Una decía profase, la otra decía anafase, el otro telofase, el que recuerde esa escena. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué pasa en las universidades, institutos y colegios? También les piden raíz de cebolla para ver la célula de cebolla y le ponen la profase. Y le dicen, jovencitos, ven ahí la profase. Sí, sí, profesor. Ven ahí el uso cromático. Sí. Ven los centriolos. Sí. Todos dicen sí. Muy bien, entonces ahí están los centriolos con el uso. Está mal, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ¿qué les pidieron? Raíz de cebolla. ¿Qué van a ver? Células vegetales, ¿sí o no? ¿Y las plantas tienen centriolos? Centriolos está en célula animal, no en plantas. No en plantas, bueno. ¿Qué tienen las plantas? Casquetes polares. Por eso ese es el error que muchos cometen, tanto en colegios como en universidades a veces, ¿ya? Entonces, si te piden raíz de cebolla, lo correcto es que tú veas casquetes polares, bueno, no vas a ver centriolo, ¿ok? Ya, listo, sigamos. Entonces, casquetes polares y centriolos, los dos forman el uso acromático, uno en célula animal y el otro en célula vegetal, ¿ok? Listo. ¿Qué son ambos? Son organoides. ¿Por qué son organoides? Se les considera organoides citoplasmático porque ellos no presentan membrana. Los organelos son estructuras que sí presentan membrana propia. Algunos libros de la CEPRE te van a poner así. Ribosoma, organelo sin membrana. Y caen en una contradicción cuando te enseñan célula procariota. ¿Qué dice? La célula procariota no posee organelos. Así dice su texto. Y luego te ponen bacteria procariota, presenta ribosomas. Entonces, ¿por qué te dicen que los ribosomas son organelos si después te van a decir que las bacterias no tienen organelos? ¿Sí o no? Ellos se contradicen también en eso, ¿ya? Entonces, los ribosomas, centriolos y casquetes son organoides. ¿Por qué son organoides? Porque no presentan membrana propia. Ahora vamos a ver entonces a los ribosomas, ¿ok? Ribosomas. ¿Y qué dice tu módulo de tu CEPRE o tu libro de colegio? Dicen organelos, ¿no? Pero ya sabes, son organoides. ¿Ya? Los ribosomas. Ribosomas. Ya. A ver. ¿Con qué otro nombre se le conoce a los ribosomas? A ver, alguien que conteste. ¿Ya? ¿Con qué otro nombre se le conoce a los ribosomas? Aquí lo voy a escribir mientras ustedes dan la respuesta luego. ¿Ya? Primero den la respuesta y yo le escribo si es correcto o no lo que han contestado. ¿Ya? Pero vamos a hablar de los ribosomas. Ya bueno, los ribosomas en la célula eucariota, ¿ya?, tienen la llamada subunidad mayor y una subunidad menor. ¿Ya? Algunos dicen que estos ribosomas son más grandes que los ribosomas de una bacteria, porque en los ribosomas de una bacteria te pone ribosoma 70S en la bacteria, ¿no? Y en nosotros ribosomas 80S dicen algunos libros, ¿ya? Pero no tiene que ver con el tamaño. Ese también es un error que cometen algunos. No, ¿cuál es más grande? No, no es que sea más grande, ¿ya? Vamos a ver. Listo. Muy bien, entonces los ribosomas.
¿Para qué tenemos ribosomas? Los ribosomas, ellos se encargan de crear. En biología, sintetizar es fabricar, elaborar, producir. Sintetizan. ¿Qué sintetizan? Sintetizan las proteínas. ¿Ok? Entonces, cualquier proteína que nuestro cuerpo necesite fabricar es gracias a los ribosomas. ¿Sí? Ya. Pero ellos no fabrican cualquier proteína. Ellos fabrican las proteínas que el ADN ordena. ARN dice. Ah, ya. ¿ARN qué? Ah, ya. ¿Con qué otro nombre se conocen los ribosomas? ARN no. No. Raúl Zavala dice en qué se diferencia organelos y organoides. Ah, ya, sí, lo expliqué, ¿no? Lo expliqué. Organelos son estructuras que presentan membrana propia. Los organoides no presentan membrana. Esa es su principal diferencia. ¿Ya, Rose? Muy bien. Bueno, entonces, como no dieron la respuesta, también, ¿qué otro nombre tienen los ribosomas? A los ribosomas también se les llama los gránulos de Palade. Gránulos de Palade. Creo que así lo preguntaron en una ocasión en la CEPREVI, en la pre de la Villarreal. ¿Ya? Gránulos de Palade. Ya, listo. Los ribosomas entonces sintetizan las proteínas. ¿Ya? Las proteínas durante el proceso de qué? Durante la... A ver, otra pregunta. ¿Ya? A ver, igual, el que contesta se va a llevar su media beca. ¿En qué proceso se sintetizan las proteínas? ¿Cómo se llama ese proceso en el cual se sintetizan las proteínas en nuestras células? Al que no contestan, lo pongo igual ahí, ¿ya? Vayan, listo. Luis dice buenas noches. Recién entrado. Saludos, saludos, hijos, saludos. Listo. Ya. Mientras van ahí pensando en qué proceso se crean las proteínas. ¿Cómo se llama el proceso? Ajá. ¿Cómo se llama el proceso en el cual se sintetizan las proteínas? Te voy a dar tres alternativas, ¿ya? Duplicación, transcripción o traducción. ¿En cuál de esos tres se sintetizan las proteínas? Duplicación, transcripción o traducción. Obvio que los alumnos Barnard todos saben la respuesta, ¿no? Ya, entonces... Edward dice traducción, Johan traducción, Dimiter traducción, Ah, ya. María José Luna, que es de la academia, traducción. Ya, muy bien. También de la academia, traducción. Perfecto. Ya, traducción, Denis traducción. Exacto. ¿Quién fue el primero en contestar? Creo que fue Elvis, Edwin, algo así. Fue Edward Ponce. Edward Ponce. Ya, bueno, Edward Ponce muy bien durante el proceso de la traducción. ¿Ya? Y el resto correcto. Muy bien, muchachos. Proteínas durante la traducción. Entonces, durante la traducción es cuando se sintetizan las proteínas. ¿Ya? Algunos libros, en un examen vino, ¿cómo se llaman o se encargan de sintetizar las proteínas? Y todos buscaban ribosomas. No había ribosomas como alternativa. Entonces, habían colocado polisomas. ¿Ya? Algunos dicen polirribosoma, pero lo pusieron como polisomas para ponerlo más complicado. Entonces, ¿qué es un polisoma? Un polisoma es un conjunto de ribosomas. ¿Ya? Un conjunto de ribosomas. Eso lo vi también en un examen y la mayoría estaba buscando ribosomas. Nada, aunque sean polirribosomas, pero tampoco. Habían puesto polisoma de alternativa en ese examen. Muy bien, entonces el que se ganó su media beca fue Edwin, creo, ¿no? Sí, que dijo traducción. ¿Sí, no? Edwin. Edward, muy bien, Edward Ponce. Edward, claro. Y los alumnos Barnard que también contestaron. Bueno, ya, muy bien. Esto es en cuanto a los organoides. Ya saben que los organoides no presentan membrana propia. ¿Ya? Ahora veamos lo que es el sistema de endomembranas. ¿Qué significa endo? Endo significa dentro. Esta membrana celular, hay momentos en los que ella sufre estas como invaginaciones. ¿Para qué? Para luego desprenderse y formar estas estructuras. A esto se les llama sistema de endomembranas, porque han sido creados con ayuda de la membrana celular. ¿Ok? Pues vamos a ver ahora el sistema de endomembranas, luego de haber visto a los organoides. Ya. El primer componente de este sistema de endomembranas es este de color aquí medio azul o turquesa, que es parecido al de acá. ¿Y cómo se llaman estos dos? Esos dos se llaman retículo. ¿Ok? El primero se llama retículo endoplasmático rugoso. Y el otro se llama retículo endoplasmático liso. A simple vista, ¿cuál es la diferencia más marcada, aparte del tamaño que tú puedas ver, entre el retículo endoplasmático rugoso y liso? A simple vista, ¿cuál es la diferencia más marcada que tú puedes observar? Mientras van ahí, vamos avanzando, ya, mientras van dando su respuesta. Diferencia entre el retículo endoplasmático rugoso y liso, a simple vista, entre estos dos. Aparte del tamaño. Ya.
¿Nadie, nadie? Ujú, ya. ¿Qué diferencia observan a simple vista entre el... La presencia de ribosomas en la membrana. Muy bien, ¿quién es? Ya. AV. Muy bien, muy bien. Yang AV. Muy bien, muchachos. Claro, pues a simple vista, ¿no? Se quitan los ribosomas. María José Luna dice que uno tiene incrustado el... Creo que se quedó allá en medio. No solo omega, no. Claro, faltó la omega, María José. Incrustado... Uno tiene incrustados los ribosomas en su membrana y el otro no. Eso quiso completar. Se le faltan los megas de la señorita. Muy bien, claro, claro. Esa es la respuesta, correcto. A simple vista, bueno. Él tiene ribosomas, él no. Él tiene ribosomas incrustados. Pongamos que yo tengo dos pizarras. El paso la mano es lisa, pero si a una le pongo chapitas, entonces me va a hincar o rasparse, ¿no? Y la otra sigue lisa. Así sería el retículo liso y rugoso. Esas chapitas serían como los ribosomas, incrustados a su membrana, pegados a su membrana. Como ellos no tienen membrana, se incrustan en la del retículo rugoso. ¿Ya? Muy bien, entonces, esa es la principal característica del retículo rugoso. Presenta ribosomas incrustados a su membrana, como ha dicho uno. ¿Ya? Y eso vino en exámenes, ¿eh? También vino en la misma CEPREVI y también en la de San Luis, Gonzaga, vino ese de acá. Presenta ribosomas incrustados a su membrana. Bueno, entonces el otro es el retículo endoplasmático liso. ¿Ya? El rugoso tiene ribosomas, el liso no. Bueno, retículo endoplasmático liso. Ya, listo, veamos. Entonces, retículo endoplasmático liso, ya saben en qué se diferencia del rugoso, que este no tiene ribosomas, ¿cierto? Entonces, no presenta ribosomas, incrustados a su membrana. ¿Y para qué nos sirve este retículo endoplasmático liso? Ya. Este retículo endoplasmático liso, una de sus principales funciones es que este sintetiza, ya sabes que en biología sintetizar es fabricar, ¿no? Sintetiza los lípidos. ¿Qué son lípidos? Las grasas, ¿no? Lípidos, ¿ya? Las grasas. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Para qué más tenemos retículo endoplasmático liso? Ellos realizan la detoxificación celular. Tú tal vez no lo entiendas con esos términos, porque si a ti te ponen desintoxicación, ahí sí lo entiendes, ¿no? Para desintoxicar, claro. Detoxificación celular. ¿Qué significa eso? Es decir, ¿ya? Limpia. ¿Qué cosa limpia? Limpia el organismo. ¿De qué te lo limpia? ¿Ya? Del consumo, ¿de qué? De drogas y alcohol. Eso significa detoxificación celular. ¿Ya? Entonces, cada vez que nosotros nos hemos drogado alguna vez, ¿quién nos ha limpiado el organismo? El retículo endoplasmático liso, porque todos nos hemos drogado en alguna ocasión, ¿cierto? Todos nosotros nos hemos drogado. ¿Alguna vez hemos consumido drogas? Sí, todos hemos consumido drogas, pero hemos consumido drogas legales, no adictivas, que son los fármacos, lo que compras en la farmacia. Ya son drogas legales, no adictivas. Ya si has consumido otros, también igual te ha limpiado el retículo liso el consumo de ello. ¿Ok? Están preguntando si el retículo endoplasmático rugoso también se le puede llamar ergastoplasma. Ergastoplasma. Bueno, se le considera también más o menos como ello. Tiene razón. ¿Ya? Bueno, entonces el retículo liso, una pregunta. Cuando uno bebe mucho alcohol, ¿cuál es el principal órgano que sufre? ¿Cuál es el principal órgano que sufre cuando uno bebe mucho alcohol? El hígado, ¿sí o no? El hígado, ¿verdad? Han oído de cirrosis, ¿cierto? Cuando el hígado está casi putrefacto, una persona que se ha excedido en el consumo de alcohol, ¿no? Una persona alcohólica. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver eso? El prefijo para hígado es hepa o hepato. Para hepatitis, una enfermedad del hígado. Epavionta, un medicamento para el hígado. El retículo liso abunda en los hepatocitos. ¿Ya? Entonces, retículo liso abunda en hepatocitos. ¿Ya? En los hepatos. ¿Qué era hepato? Hígado. ¿Qué cosa es célula? Citocélula. En las células del hígado. Ahí abunda el retículo liso. ¿Ya? Por eso que es el que se encarga de limpiar el cuerpo de drogas y alcohol. Una vez vino en un examen una pregunta sobre una madre gestante. Las madres gestantes están restringidas al consumo de fármacos, ya sea de drogas, bueno, debido a que el feto a nivel celular aún no ha desarrollado, y pusieron ahí la pregunta, bueno,
¿Ya? La respuesta, obvio que es el retículo endoplasmático liso, porque ese niñito recién está formando su hígado, así que su retículo liso aún no le funciona. La madre sí tiene, la madre se puede defender, pero el niñito no, y por eso que el niñito podría nacer con algún daño tal vez. ¿Ya? Por eso que las madres, he visto que las gestantes no le dan muchos fármacos, bueno, para cuando están enfermas, etcétera, ¿verdad? Ya, listo. Muy bien, eso hace entonces nuestro retículo endoplasmático liso. Nos limpia el cuerpo de drogas y alcohol, ¿ya? Limpia el cuerpo de drogas y alcohol. Y también ayuda a sintetizar los lípidos, ¿no? Siguiente estructura del sistema de endomembranas es ese que está aquí de color rojo. ¿Y cómo se le llama a este? Ya, este de aquí recibe el nombre de aparato de Golgi. Algunos dicen complejo de Golgi. El nombre correcto de él es aparato reticular interno de la célula. ¿Quién lo estudió? El científico Golgi. Por eso que en el colegio te dicen aparato de Golgi, ¿ya? Bien, entonces, aparato de Golgi. ¿Ya sabes cuál es su nombre correcto? Aparato reticular interno de la célula. ¿Ya? El aparato de Golgi. Solo que en exámenes a veces no lo han preguntado como aparato de Golgi o complejo de Golgi. En exámenes ha venido con el nombre de Golgisoma. ¿Ya? Golgisoma. Sí lo han preguntado en exámenes sobre todo. ¿Y qué hace este aparato de Golgi o complejo de Golgi? Ya. Estos que están aquí de color rojo son los lisosomas. Todos ellos han salido de acá. Aquí se han formado en el aparato de Golgi. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el aparato de Golgi? Forma a los lisosomas. Y ahí han salido entonces todos ellos. Aparato de Golgi. Forma a los lisosomas. Cuando un lisosoma está dentro del aparato de Golgi se le dice lisosoma primario. Entonces forma los lisosomas primarios. Profesor, ¿este está afuera? Sí. Cuando ya está fuera del aparato de Golgi en el citoplasma se le llama lisosoma secundario. Diferencia, no tanto que esté adentro o afuera, sino que este ya tiene enzimas digestivas y el de aquí recién las está formando. ¿Ya? Una vez que gane sus enzimas digestivas, sale del aparato de Golgi al citoplasma y ya se le llama lisosoma secundario. ¿Ok? Claro que en algunos libros de frente nada más dice forma lisosomas, nada más. ¿Ya? Pero tú ya sabes, el nombre correcto, lisosomas primarios cuando están adentro del aparato de Golgi y lisosomas secundarios cuando están afuera en el citoplasma. ¿Ya? ¿Qué más para ese aparato de Golgi? Este aparato de Golgi también forma una estructura que se necesita en los espermatozoides. Vayamos por acá. Vayamos por acá. Ya. Vayamos por acá. Listo. Yo les pregunté la fase de la mitosis, creo que nadie contestó. ¿Ya? Las fases de la mitosis son dos, les dije, la cariocinesis y la otra se llama citocinesis. ¿Ya? Creo que nadie contestó. Y la cariocinesis, cario, núcleo, cinesis, división, comprende profase, metafase, anafase y telofase. Todos estos cuatro están dentro de la cariocinesis. ¿Ya? Pero eso vimos cuando expliqué centriolos, ¿no? Y casquetes polares. Ya bueno, un espermatozoide. Ya, espermatozoide. Ustedes saben que un espermatozoide puede vivir hasta 72 horas dentro del aparato reproductor femenino, ¿verdad? O sea, hasta 3 días. Pero no todos. ¿Qué espermatozoides? Los que tienen el cromosoma sexual X. Ellos son los que viven hasta 72 horas. Hasta 70, o sea, hasta 3 días. Porque hay espermatozoides que tienen el cromosoma sexual Y. El que tiene el X, si él llega, se va a formar una mujer. Si llega el que tiene el cromosoma sexual Y, se va a formar un varón. ¿Ya? Solo hay espermatozoides con cromosoma X y espermatozoides con cromosoma Y. O sea, el que define el sexo del hijo es el espermatozoide. Todos los óvulos tienen cromosoma sexual X, eso vamos a ver luego también en genética. A ver, todo espermatozoide debe de tener en la punta de su cabeza una estructura. ¿Alguien sabe cómo se llama esa estructura que presenta todo espermatozoide en la punta de su cabeza? ¿Nada? ¿Y para qué le sirve? Eso le sirve para poder encontrar al óvulo. Mientras van pensando, le voy a decir para qué sirve. Le sirve para encontrar al óvulo. Porque las damas liberan los óvulos de los ovarios. Los ovarios tienen los óvulos. Entonces, supongamos que el ovario derecho liberó un óvulo hacia la trompa derecha. Cuando la dama tiene intimidad sexual sin protección, ingresa el semen con los espermatozoides de la vagina, pasan al útero y del útero tienen que escoger una trompa, ¿sí o no? Así sea la trompa derecha o la trompa de falopio izquierdo, cualquiera de las dos. ¿Cómo saben ellos que tienen que irse a la trompa derecha? Porque esta estructura le indica el camino. ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta? ¿El nombre? Sí. Muy bien, exacto. Esta estructura recibe el nombre de acrosoma. ¿Ya? Y ese acrosoma le indica el camino a los espermatozoides. ¿Ya? Entonces, Dice, no nos leen, dice. no nos leen. La mujer está respondiendo. Allá. Entonces, ¿quién respondió acrosoma? Dagofer. Dagofer. Vos
Vos. Vos. Ah, muy bien, muy bien. Listo. Muy, muy bien, Agofero. Perfecto, perfecto. Ah, sí, claro. Está bien, está bien. Que participe. Muy bien, muchacho. Listo, listo, ¿no? Menciclé se dice. A ver. Entonces, acrosoma. Perfecto. ¿Ya? Todo espermatozoide tiene que tener su acrosoma para poder llegar al óvulo. Sin acrosoma se quedaría vagando tal vez en la vagina o en el útero y nunca llegaría al óvulo. Él le indica el camino. Si el óvulo está en la trompa izquierda, cuando los espermatozoides están en el útero, todos se van a la trompa izquierda por ese acrosoma. Todo el que tenga acrosoma se va a la trompa izquierda porque sabe que ahí está el óvulo. ¿Ya? ¿Y qué es un acrosoma? En la mayoría de libros vas a encontrar acrosoma, aparato de Golgi modificado. Así lo vas a encontrar tal vez. ¿Ya? Aparato de Golgi modificado. ¿Qué estamos viendo? Aparato de Golgi. Entonces volvamos allá. Aparato de Golgi. ¿Ya? Entonces ya está ahí. Aparato de Golgi. ¿Qué hace el aparato de Golgi? Forma el acrosoma. Forma el acrosoma. ¿De quién? De los espermatozoides. Bueno, forma el acrosoma de los espermatozoides. Para eso entonces también sirve el aparato de Golgi. Eso es en cuanto al sistema de endomembranas. Ahora vamos a ver los organelos. ¿Ya? Organelos. El organelo más grande que presenta la célula eucariota, bueno, a simple vista creo que es este de azul, ¿no? Incluso aquí está un poco más pequeño, porque él puede ocupar incluso hasta un poco más del 60% del contenido celular. Aquí lo he hecho un poco pequeño para que pueda entrar, pero a pesar que lo he hecho pequeño, es el más grande entre todos, ¿no? Entre todas las estructuras. ¿Cómo se llama él? Él se llama vacuola. ¿Ya? La vacuola. ¿Ya? La vacuola principalmente, te he dicho que puede ocupar hasta un 60% de ese volumen, pero ¿en dónde? En célula vegetal. ¿Ya? Sobre todo en célula vegetal. Vacuola. Listo. En célula vegetal. ¿Qué hace esta vacuola en célula vegetal? Ya. En célula vegetal almacena. ¿Qué almacena? Es como si fuera el tanque, cisterna de la célula. Entonces almacena agua, bueno. Almacena agua. Esta vacuola se llena de agua y puede ser muy grande. Esta vacuola, te he dicho que puede ocupar un poco más del 60%, ¿no? Almacena agua. Solamente almacena agua, también almacena antocianinas. Antocianinas. ¿Ustedes saben qué significa ciano? Por terminologías. ¿Saben que con terminologías todo es más fácil? El término ciano significa azul. ¿Han oído cianofitas, cianobacterias? Ciano es azul. ¿Ok? ¿Ya? Antocianinas. Y ahí viene, pues, de ciano. ¿Ya? Antocianinas. ¿Qué hacen estas antocianinas? Antocianinas que otorgan el color azul. El color azul. ¿El color azul a quién? El color azul a algunos pétalos. Algunos pétalos de las flores. Algunos pétalos de las flores. ¿Y qué flores tienen los pétalos azules? Sobre todo las damas, que son las que reciben flores. ¿Qué plantas tienen los pétalos azules? ¿Qué flores tienen pétalos azules? ¿Le ha regalado una vez una planta cuya flor tenga pétalos azules, señoritas? ¿Nadie? ¿Jovencitos? Ya casi nadie regala flores en este tiempo, ¿no? Ya. ¿Qué han preguntado? Mientras van pensando qué planta tiene su pétalo azul, le voy diciendo otras cosas, ¿ya? También han preguntado de la vacuola su membrana. O sea, esto de acá, su membrana. ¿Por qué? Porque es bien gruesa. Esta membrana recibe el nombre de tonoplasto. Tonoplasto. Entonces, ¿qué es el tonoplasto? Tonoplasto, membrana que cubre a la vacuola. ¿Ya? El tonoplasto es una membrana. Por eso que es un organelo. ¿Qué les dije? Los organoides no tienen membrana. Los organelos poseen membrana. ¿Ya? Y el tonoplasto es la membrana de la vacuola. Membrana que cubre a la vacuola. ¿Ya? Membrana que cubre a la vacuola. Ya está. Es el tonoplasto. El conjunto de vacuolas se llama vacuoma. No han preguntado mucho de ello, pero bueno, en conjunto ya saben que se le llama vacuoma. ¿Ya? ¿Nadie contestó plantas con pétalos azules? Nadie, ¿no? Tulipanes, muy bien, perfecto. Los tulipanes, Rose, muy bien, tulipanes, perfecto, Rose. Hay tulipanes con pétalos azules, ¿no? Orquídeas también hay con pétalos azules, claro, muy bien. Listo. Otro organelo que tienen las plantas y no los animales son estos que les he puesto aquí medios amarillentos. ¿Ya? ¿Cómo se llaman estos organelos? No lo tenemos nosotros porque si nosotros tuviéramos esto, nadie tendría sobrepeso. ¿Ya? Nadie tendría sobrepeso si es que tuviéramos este organelo. Las plantas nada más lo tienen. ¿Cómo se llaman? Se llaman glioxisomas. Los glioxisomas. ¿Ya? ¿Y qué hacen estos glioxisomas?
Ya. Tú ya sabes, en célula vegetal. ¿En qué parte de una planta abunda sobre todo? En semillas. En semillas. ¿Por qué crees que hay semillas saludables, como la pecana, la nuez? ¿Verdad? Entonces, glioxisoma, ya sabes, en célula vegetal. Los animales no tienen. ¿Qué más? Te he dicho que abunda en semillas, ¿no? Abunda en semillas. Abunda en las semillas. Ya. Abunda en las semillas. ¿Y qué hacen estos glioxisomas? ¿Por qué son tan importantes para las plantas? Las semillas tienen que germinar para poder crear una planta. Una semilla, lo que abunda en ella es grasa. En las semillas, entonces abunda aceite, abunda grasa. O nunca has oído aceite de semilla de girasol. Aceite de palma, también, ¿sí o no? Lo que abunda en las semillas son aceites, son grasas, ¿no? ¿Ya? ¿Y cómo es posible que una estructura que abunde en grasa pueda fabricar un tallo y hojas? Si el tallo y hojas, lo que abunda en ellos es celulosa. Y en biología casi todo lo que termina en osa es azúcar. Entonces, ¿cómo una estructura que abunde en aceite o grasa puede crear estructuras que abunden en azúcares? Es gracias a los glioxisomas. ¿Por qué? A ver, expliquemos. Supongamos que hay un glioxisoma por aquí, a ver, un glioxisoma por acá, ya, listo, a ver acá, ya, listo. Y tú vas a oír preguntas, esto ha venido también, es muy clásico el glioxisoma en lo que es CEPREVI, ya que se viene el examen de la Villarreal, ¿ya? El glioxisoma es un clásico en lo que es CEPREVI. Glioxisoma, ya bueno. ¿Qué hace este glioxisoma? Cuando hay un lípido en el glioxisoma, ¿ya? Si un lípido llega al glioxisoma, el glioxisoma lo transforma en glúcido. Entonces, un lípido va al glioxisoma y el glioxisoma lo convierte en glúcido. ¿Ya? Glioxisoma. Si nosotros pudiéramos hacer eso, te he dicho que nadie tendría sobrepeso, porque toda esa grasa de tu rollito, de tu papada, se convertiría en azúcar. Y tu azúcar ya sabes que se va a convertir en energía ATP gracias a las mitocondrias, ¿no? Pero nosotros no tenemos eso. Nosotros más bien hacemos al revés. Nuestra azúcar la convertimos en grasa y la grasa la almacenamos. La almacenamos en la zona abdominal, de los brazos, papada, etc. ¿Ya? Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué hacen los glioxisomas? Ya sabemos, bueno, estos glioxisomas convierten, transforman. ¿Qué cosa convierten o transforman? Convierten o transforman las grasas. ¿Qué son las grasas? Los lípidos, ¿no? Las grasas. ¿En qué los transforman? En azúcares o carbohidratos, que son los glúcidos. ¿Ya? Eso hacen los glioxisomas. Algunos dicen el ciclo del glioxid. Bueno, tú ya sabes, ¿quién transforma los lípidos a azúcares? Glioxisomas. Eso sí o sí va a estar en la pregunta. Y como te he dicho, este es un clásico, sobre todo en CEPREVI, en lo que es la CEPRE de la Villarreal. Ha venido muchas veces ese glioxisoma. ¿Ya? Siguiente organelo es este que está aquí medio azul. ¿Cómo se llama él? Él se llama peroxisoma. Ese sí tenemos nosotros. Peroxisoma. Peroxisoma. Ya. A ver, los que están ahí, por media beca, ustedes que llevan química. Ahora sí por media beca, ¿ya? Facilito, a ver. ¿Cuál es el nombre químico de esta molécula? ¿Cuál es el nombre químico de esta molécula? H2O2. ¿Cuál es el nombre químico de esta molécula? Ya mientras van a ir dando su nombre, vamos a seguir hablando del peroxisoma, ¿ya? Peroxisoma, entonces. Ya, listo. Peroxisoma. Ya, veamos. ¿Nadie todavía ha dado la respuesta? Todavía nadie, ¿no? Peróxido de hidrógeno. Muy bien, ¿quién fue? Jean A.V. Muy bien, Jean A.V. Perfecto, esa es la respuesta. Agua oxigenada, dicen también. Ese es su nombre común y silvestre, agua oxigenada, pero su nombre químico, peróxido de hidrógeno. Jean fue, ¿no? Entonces ya, joven Jean, ya sabe, ganó su media beca, se comunica en interno para que reclame su media beca, ¿ya? Muy bien. Entonces un peroxisoma, ¿qué hace un peroxisoma? Un peroxisoma, ¿ya? Él tiene varias enzimas, pero una de ellas se llama la enzima catalasa. ¿Y qué hace esta enzima catalasa? Esta enzima catalasa actúa sobre el H2O2. ¿Y qué cosa era eso? Tu compañero lo dijo, ¿no? Que se ganó su media beca, joven Yang. Peróxido de hidrógeno. Y una señorita también creo que contestó su nombre común, agua oxigenada. Claro. Esta agua oxigenada es un veneno para toda célula. ¿De dónde sale? De este peroxisoma. Entonces, de ahí sale el agua oxigenada. ¿Qué? Entonces, si es un veneno, ¿le va a causar daño? Claro que le va a causar daño. Pero si este ha liberado agua oxigenada, el otro se va a encargar de
eliminarlo para que no le haga daño a la célula. ¿Y qué tiene este peroxisoma para eliminar esta agua oxigenada? Tiene su enzima catalasa. ¿Y qué hace la enzima catalasa? Al agua oxigenada la rompe o degrada. ¿En qué? En sustancias que ya no causen daño. ¿En qué sustancias? La rompe en agua y en oxígeno molecular. Y así ya no le causa daño. Obvio que si tu maestro de química ve esto, profesor, ¿qué es esto? Esto está horrible, usted no sabe balancear, ¿qué cosa? Balanceo es cosa de química, ¿sí? Yo lo que quiero que aprendas es que el peroxisoma con su enzima catalasa degrada el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno molecular suficiente. Porque es decir, no, debe ser 2 moléculas de agua oxigenada para que tengan 2 moléculas de agua y una molécula de oxígeno. Eso es balanceo, es cosa de química, estamos en biología, ¿no? Ya. Muy bien, entonces ya sabes, ¿qué tienes que grabarte? El peroxisoma con su enzima catalasa degrada el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, por eso peroxisoma, degrada el peróxido de hidrógeno. ¿En qué lo degrada? En agua y oxígeno molecular y así ya no causa daño. ¿Ya? Entonces, coloquemos eso, peroxisoma, ¿ya? Con su enzima, ¿qué enzima es? Ya sabes tú, enzima catalasa, ¿ya? Con su enzima catalasa. Con su enzima catalasa degrada, ¿a quién degrada? Al peróxido de hidrógeno, que también se conoce como agua oxigenada, ¿verdad? Degrada al peróxido de hidrógeno, ¿en qué lo degrada? ¿Ya? En agua y oxígeno. En agua y oxígeno molecular. ¿Ok? Listo, peroxisoma. Un ejemplo de peroxisoma, por ejemplo, es cierto que hay abuelitas y abuelitos que quieren más a sus nietos que a sus hijos, ¿no? Eso ha quedado muchas veces demostrado en algunas ocasiones. O por lo menos le muestran más cariño, ¿no? a sus nietos que cuando sus hijos fueron niños, ¿verdad? Ya, ¿qué tiene que ver eso? Yo recuerdo pues que cuando mi abuelita también iba a la casa, bueno, a visitar, por ejemplo, uno de niñitos siempre ha querido salir en ese tiempo, ¿no? Mamá, déjame salir con mis compañeros, están jugando en el patio, en la pista, fútbol, etcétera. No, ¿por qué? Porque te vas a raspar. Eso es pista, eso es tierra, te vas a raspar tu codo, tu rodilla, etcétera. Pero mamá, ya vaya, y si te raspas, ya sabes. Y entonces uno corriendo a veces se tropezaba con su mismo pasador y ¡plá! Raspada el codo, raspada en la rodilla y te ibas a tu casa. Tocabas tu puerta, agarrándote tu codo raspadito y tu mamá abría la puerta y te ve con el codo en la mano en el codo. Ya ves, te dije, pasa, y te lleva al botiquín, saca el alcohol con algodón, te lo pone y te arde, ¿sí o no? En la herida, ¿verdad? Eso hacen algunos, ¿no? En cambio, ¿qué hubiera pasado si hubiera estado la abuelita? En cambio, la abuelita, tú tocas el timbre o la puerta, abre tu abuelita y te ve, ¿qué pasó, hijito? ¿Qué pasó, hijita? Abuelita, me he raspado el codo, me he raspado la rodilla. Ya pasa, antes que se dé cuenta tu mami, pasa rápido. Entonces la abuelita también va al botiquín, pero ella no usa. Las abuelitas mayormente, ¿qué cosa usan? Agua oxigenada, ¿sí o no? Y cuando ponen agua oxigenada en tu herida, no te arde como si fuera el alcohol, pero vas a ver, algunos niñitos se asustan porque sale como un tipo de espumita, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Por qué ocurre eso? Porque en tu herida están tus células y también las bacterias que estaban en el piso, en el ambiente o tu propia mano cuando te viniste agarrando, ¿ya? Y al echarte agua oxigenada, tus células no van a morir. ¿Por qué no mueren tus células? Porque tienen peroxisomas para defenderse del agua oxigenada que te están echando, ¿sí o no? En cambio, las bacterias son seres procariotas y ellos no tienen organelos. Las bacterias que estaban ahí en tu herida no tienen peroxisomas y cuando le cae agua oxigenada, ¿qué te dije yo? Que el agua oxigenada es un veneno para toda célula. Ellas sí van a comenzar a morir. ¿Ya? Por eso que se aplique el agua oxigenada, ¿ya? Pero hemos dicho para qué, sobre todo para uso superficial nada más, bueno. El hecho que tú te he dicho que mata bacterias, no es que porque tú mañana tengas un dolor estomacal, mamá, tengo infección, el profesor Puría me dijo que agua oxigenada mata bacterias, un vaso de agua, te vas a morir, pues hijo. Te he dicho que para uso superficial, porque siempre hay que especificar, nunca falta por ahí uno, ¿no? ¿Ya? Listo, entonces ya sabes, peroxisoma, con su enzima catalasa sobre todo, ¿ya? Listo, con su enzima catalasa. Todos tenemos la enzima catalasa, que no es lo mismo decir que todos tenemos una calatasa enzima, ¿no? Ya bueno, vamos a ver. Siguiente organelo, este aquí de color rojo. Este organelo que está aquí de color rojo, yo te dije de dónde sale. ¿Recuerdan? ¿De dónde sale este? ¿De dónde sale este organelo? De acá, ¿no? De aquí sale, te dije. ¿Qué formaba él? A los lisosomas primarios. Y si están afuera, ¿cómo se llama? Lisosomas secundarios, te dije, ¿no? Ya, pero la mayoría de libros pone lisosomas nada más, ¿no? Listo. Ya sabes su nombre correcto. Lisosomas secundarios, ¿no? Lisosomas secundarios. Ya, listo. Estos lisosomas, ¿qué tienen ellos? Ellos poseen enzimas digestivas. Ya.
Si tienen enzimas digestivas, ¿qué van a hacer en la célula? Obvio, bueno, ellos realizan la digestión celular. Realizan la digestión, es como si fuera el estómago de la célula, ¿ya? Realizan la digestión celular. Eso hacen los lisosomas. ¿Qué más? Aparte de la digestión celular, también realizan la autofagia. Fago, comer, ¿verdad? ¿Qué más realizan aparte de eso? La autólisis, lisis, ruptura. ¿Qué es eso? Expliquemos cada uno, porque en muchos exámenes ha venido autofagia y autólisis y muchos se han equivocado en responder, incluso hasta cuando daban respuesta o resolución en exámenes de admisión. ¿Ya? Muchos se equivocaron en dar la explicación. Y esto se ha venido. ¿Cuándo ocurre autofagia? A ver, veamos. Supongamos que esta mitocondria está vieja o dañada y no está haciendo un buen trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar? El ADN va a mandar la orden. Hay que eliminar esta mitocondria. Lisosomas, ¿sí? Elimínenla. Ellos van y se la comen. Y así se desintegra esta mitocondria para crear una nueva. ¿Cómo se llama este proceso? Autofagia. Entonces, en la autofagia se elimina a una parte de la célula. A una parte, no a toda la célula, ¿no? Sobre todo organelos viejos o dañados. Ahora, ¿cuándo es autólisis? Esta célula ya no tiene que estar en el cuerpo, ya no tiene que estar en el organismo de ese ser vivo. El ADN manda la orden. Lisosomas, ya hemos cumplido nuestro trabajo, ya no tenemos que estar aquí. Entonces, ya saben qué hacer. ¿Los lisosomas qué hacen? Estallan, rompen su membrana. Y al romper su membrana, ¿qué tenían ellos? Enzimas digestivas. Sus enzimas digestivas salen esparciéndose por todo el citoplasma, eliminando los demás organelos, organoides y toda la célula se desintegra. ¿Cuándo ocurre esto? Ejemplo, en un examen de admisión con pregunta de eco vino sobre la pregunta de los sapos. Decía, el sapo durante su etapa larvaria o renacuajo presenta branquias y cola. La desaparición de la cola del renacuajo se debe gracias a un proceso celular conocido como. O sea, ustedes saben que un sapo no tiene cola, solo cuando es un renacuajo tiene cola y tiene que desaparecer esa cola. ¿Ya? Todas las células de la cola tienen que eliminarse. ¿Yo qué te dije? Cuando la célula ya no tiene que estar en el organismo, los lisosomas rompen su membrana, salen sus enzimas digestivas y digieren todo, se elimina todo. ¿Cómo se llamaba ese proceso? Autólisis. ¿Ya? Entonces no es lo mismo autofagia y autólisis. Autofagia cuando hay que eliminar un organelo viejo, dañado, solo una parte de la célula. Autólisis cuando se elimina toda la célula. ¿Ya? Desaparece del organismo. ¿Ok? Ya, listo. Entonces esa es la diferencia entre autofagia y autólisis. Ya, un organelo más. Este de aquí, el otro, que ya también le di su nombre, bueno, ya. Entonces, mitocondrias, ¿ok? Mitocondrias, entonces, mitocondrias, ya. Las mitocondrias, ya. Una mujer, una científica, planteaba que la mitocondria podría ser considerada como una célula procariota. ¿Sí? ¿Quién fue esa mujer? A ver qué responde ahí, con la teoría de la endosimbiosis. ¿Quién responde? ¿Quién fue la mujer que sostuvo la teoría de la endosimbiosis? Y ahí ella trata de explicar que una mitocondria y un cloroplasto pudieron haber sido células procariotas, ¿ya? Bueno, mitocondrias. ¿Qué hacen las mitocondrias? Las mitocondrias, ellas poseen enzimas respiratorias, ¿ya? Si los lisosomas con enzimas digestivas se encargaban de la digestión celular, las mitocondrias con enzimas respiratorias, ¿qué van a realizar? La respiración celular. O sea, esta célula respira gracias a sus mitocondrias. Realizan la respiración celular. ¿Ok? La respiración celular. ¿Qué más? ¿Cómo se llama nuestra energía de vida, nuestra moneda energética? ATP, ¿verdad? El trifosfato de adenosina. Viene en la Villarreal 2018, ¿no? Ya, muy bien. Sigamos. ¿Quién nos da este ATP, les dije? Este ATP nos lo da la mitocondria. La mitocondria nos da el ATP. Pero para que nos dé ATP, ¿qué debe de consumir ella? Debe de consumir glucosa, y si no hay glucosa, en caso extremo, ácido graso, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué hacen las mitocondrias? Nos están dando ATP. Ellas son las productoras de ATP. Entonces, ya, ellas sintetizan ATP, fabrican ATP. ¿Ok? Por eso le dicen las maquinarias energéticas, nos dan energía, sintetizan ATP. En algunos exámenes de admisión, ¿cómo vino? Son transductores. Son transductores. Ustedes que llevan RV, ¿qué significa ser un transductor? Son transductores de energía. Un transductor significa un transformador. Te he dicho que la mitocondria necesita la glucosa para luego transformarla por varios procesos hasta ATP, ¿no? ¿Ya? Son transductores de energía. Las mitocondrias. El conjunto de mitocondrias se le llama condrioma. ¿Ya? Siguiente organelo, último que vamos a ver, ya, es este de aquí. Ah, ya, bueno.
Esta mitocondria tiene un ADN circular, ¿ya? Un ADN circular que es diferente al ADN que está en nuestro núcleo. En el interior de nuestro núcleo tenemos un ADN nuclear que una cadena te la dio tu papá, una cadena te la dio tu mamá, ¿ya? En cambio el ADN que está en la mitocondria es circular y de un solo color porque solamente este ADN te lo dio tu mamá. Entonces, mitocondria posee ADN. ¿Cómo es su ADN? Circular, ¿ya? ADN circular. De origen materno nada más. De origen materno. La única muestra pura de nuestra madre está aquí, ¿ya? Porque en todos somos mitad y mitad, papá y mamá. Pero esta es la única muestra pura de nuestra madre. ¿Y qué nos da la mitocondria? Les he dicho que las mitocondrias siempre nos están dando ATP. ¿Y qué era ATP? Nuestra moneda energética. Con esto pagamos energía de vida. Si tu corazón late es gastando ATP, ¿ya? Si tú vives varios días sin comer es gracias a ese ATP, ¿verdad? Estás ahí, tu corazón sigue latiendo usando ese ATP. ¿Quién te da ese ATP? La mitocondria. ¿Y quién te da esa mitocondria? Tu mamá, ¿ya? La única muestra pura está en nuestra mitocondria, la única muestra pura de nuestra madre. Eso quiere decir que la madre no solo nos da la vida, la madre nos mantiene con vida. El día que muera tu madre, igual en cada una de tus células va a estar tu mamá manteniéndote con vida, porque esta es la única muestra pura de nuestra madre, ¿ya? Bien, último organelo. A ver, vamos a ver. El de aquí entonces vamos a hacer el cloroplasto, que es un tipo de plastidio o plasto, porque hay varios plastidios, ¿ya? Hay dos tipos de plastidios, los cromoplastos, que tienen colores o pigmentos, y los leucoplastos, que no tienen color, son incoloros. También vamos a ver luego, ¿ya? Y uno de los cromoplastos son los cloroplastos. ¿Qué significa cloro? Cloro significa verde. Por eso este color verde que tienen incluso las hojas de las plantas, ¿no? Ya, cloroplastos. Ellos también tienen dos membranas. Los organelos con dos membranas son mitocondrias y cloroplasto. Pero cloroplasto solamente existe en célula vegetal, ¿no? ¿Ya? En célula vegetal. Ningún animal ni el hombre tiene cloroplasto en célula vegetal. ¿Ya? ¿Qué hace el cloroplasto? Este cloroplasto posee el pigmento llamado clorofila. Posee clorofila. ¿Y para qué es eso? Esto es necesaria para la fotosíntesis. Bueno, necesaria para la fotosíntesis. ¿Y qué era la fotosíntesis? El proceso en el cual las plantas elaboran o fabrican su alimento, ¿cierto? Ya. ¿Cuáles son las fases de la fotosíntesis? Dos. ¿Qué membranas participan de cloroplasto? Dos. ¿Cuáles son esos dos? Tú grábate el telo. Así. Telo. ¿Ya? Telo. ¿Cómo que telo? Sí. ¿Cuáles son las fases de la fotosíntesis? Fase luminosa y fase oscura. ¿Qué membranas participan en la fotosíntesis de membranas de cloroplasto? El tilacoides y el estroma. Ya, tilacoides y estroma. Por eso he dicho, grábate el telo. Si todo está escrito, solo para marcarse, ¿no? En biología todo está escrito. ¿Ya? Hay que saber cómo recordarlo nada más, ¿no? Y viene la pregunta, ¿en qué fase de la fotosíntesis participan los tilacoides? Fase luminosa. ¿Ya? La fase oscura de la fotosíntesis se realiza en el estroma. ¿Ok? Ya. Listo. Todos los organelos, organoides, sistemas de membranas que han venido en exámenes, son tres comunes. ¿Cuáles son esos tres en común? Le dije también a los estudiantes de nuestra academia, Barnard, que se graben nada más al doctor P. ¿Recuerdan, chicos? El doctor P. ¿Qué era el doctor P? Les dije, lo más rico, ¿verdad? Doctor P, lo más rico. Y con eso recordamos las tres estructuras celulares que más han venido en exámenes. ¿Cuáles son ellos? Ciencia de célula. L de qué? Lisosoma. M de qué? Mitocondria. R de qué? Ribosoma. Las tres estructuras que más han venido en exámenes. ¿Ya? ¿Dónde están en las células? Las células son un ser vivo, tiene que hacer digestión. ¿Qué más? Tiene que respirar, respiración. Y el cuerpo de todo ser vivo tiene que tener proteínas para su formación, ¿no? Proteínas. Y relacionamos, ¿quiénes hacen la digestión celular? Lisosomas. ¿Quiénes se encargan de la respiración celular? Mitocondrias. ¿Quiénes fabrican las proteínas? Ribosomas. Doctor P, lo más rico. ¿Ya? Suficiente. Entonces, hagamos un resumen rápido. ¿Qué hemos visto hoy día? Organelos, organoides, sistema de membranas, ¿no? ¿Quiénes no presentan membrana propia? Los organoides citoplasmáticos. Aquí, por ejemplo, hemos visto hoy día, hemos visto a los ribosomas, ¿no? No tienen membrana propia. También vimos a los centriolos, bueno, que se llama centrosoma en conjunto, ¿no? Y a los casquetes polares, ¿verdad?
casquetes polares que están en las plantas nada más, ¿cierto? Ya. ¿Y quiénes presentan membrana propia? Los organelos citoplasmáticos. Organelos unimembranosos, ¿qué significa uni? Con una membrana. ¿Quién es? El más grande, ¿quién era? La vacuola. El que convierte la grasa en azúcar, ¿quién es? El glioxisoma. El que tiene la enzima catalasa, ¿recuerdas? El peroxisoma. Y el que hace la digestión celular, el lisosoma. Ya, ellos son unimembranosos porque tienen una membrana. También existen organelos bimembranosos. ¿Qué significa bi? Dos, con dos membranas. Aquí hemos visto hoy día a la mitocondria que se encarga de darnos ATP, hemos visto, ¿no? Que tiene su ADN circular, igual que el cloroplasto también tiene su membrana, ¿no? Sus dos membranas, cloroplasto. Listo. Entonces, eso es lo que hemos visto hoy día, pues chicos, parte de la célula eucariota. Espero que les sirva. Le va a servir de mucho porque saben que muchas de esas cosas están en los exámenes de admisión, sobre todo el que ya se acerca más, el más próximo creo que es el de la CEPREVI, que es el de la Villarreal, y con preguntas muy contundentes. ¿Ya? El que desea también escriba al interno para que le den su separata. Vamos a darle una separata a todos aquellos que han participado hoy día. Le vamos a dar su separata en PDF para que estén ahí con las preguntas que han venido en exámenes de admisión de diferentes universidades. Muy bien, chicos, entonces ya saben, este 4 de enero inicia el ciclo verano en la Academia Barnard. A todos los que faltan inscribirse, aprovechen porque todavía están en precio de preventa. ¿Ya? Creo que es hasta fin de mes. Aprovechen porque de ahí se van a cerrar ya los cupos. Y bueno, pues entonces nos vemos en este ciclo verano a partir del 4 de enero, chicos. No se olviden, soy Juan José Purilla, maestro de Biología y Anatomía en la Academia Barnard. Es tu mejor opción, así que ya saben, chicos, nos vemos, cuídense y si les gustó, sigan compartiendo el video para que habrá más sorpresas. Hasta luego, bye bye.